Decimos continuamos en el recetario, pasamos desde el rumbo de la mañana al recetario. Señores, cuando cualquier animal del reino animal, recuérdese que el hombre es el gran animal, no peyorativamente, pero es el gran animal, es el gran mono, como le dicen. Eso hablábamos ayer, de ese mono evolucionado que es el hombre. Pues existe una reacción que se llama o peleas o vuelas, the fight or flight response, que es producto de toda la evolución, principalmente los mamíferos y los reptiles, donde el animal, frente a la emergencia, actúa o saliendo despavorido, corriendo o enfrentando. ¿Qué sucede? La evolución continúa y comienzan a llegar estos nuevos monos. Unos monos que se apiaron de la mata en el Serengeti subsahariano del África y comenzaron a erguirse. Tan pronto comenzaron a erguirse o a bipedestar, o sea, a pararse en dos patas, la propia fuerza gravitacional de su cabeza comenzó a crecer. Ese mismo mono que se apió de las matas comienza a comer ciertas cosas, comienza a probar proteínas y comienza a desarrollar ese tejido cerebral que lo va diferenciando del resto de los animales, porque comienza a desarrollar una nueva parte del cerebro que se llama la nueva corteza, la corteza prefrontal, la corteza que está en la frente. Por eso usted oye decir a la gente, ese tiene 2 dedos de frente, 3 dedos de frente. Eso significa que le va creciendo la frente. Y entonces, este nuevo mono comienza no solamente a tener reacciones instintivas, sino que comienza a pensar su reacción, comienza a filtrar su reacción, comienza a escoger su reacción dependiendo de la experiencia que tenga él sobre esa misma situación. Oigan qué interesante. El animal que reacciona por instinto en el hombre comienza a filtrar, comienza a escoger lo que va a decir. Y ese es el momento donde el hombre comienza a diferenciarse de sus hermanos monos, porque comienza a pensar. La gran diferencia que existe entre un perro y yo, o entre un perro y Domingo Páez, es que Domingo Páez piensa y el perro reacciona. Aunque uno se preguntaría a veces, pero doctor, cuando dos hormiguitas se pegan, ellas se cuchichean algo, ellas dicen algo. Bueno, esos son mecanismos de comunicación que lo tienen todos los animales, pero hasta este momento el único ser vivo que tiene la capacidad de tener todas las funciones cognitivas, de orientación, de lenguaje, de atención, de juicio, de memoria, es el mono hombre. El ser humano es el único ser vivo que puede pensar. Entonces, el hombre, a diferencia del animal que sale corriendo o pelea, el hombre tiene reacciones muy diferentes con respecto al estrés y a la ansiedad. Y existen justamente 2 tipos de reacciones genéticamente predispuestas en los seres humanos. 2 tipos de reacciones principalmente. En inglés, y me excusan porque uno leyó fue psiquiatría en inglés, se le llaman los warriors y los warriors, que son los guerreros y los preocupados. Oigan eso, el ser humano
sale de dos formas: como un guerrero a pelear o como un preocupado se escondía en la cueva y entonces comenzaba a manipular. Creo que hablamos, creo que en el primer programa inclusive que hicimos aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia, hablamos de este tema. Entonces, el hombre o reacciona impulsivamente, agresivamente en momentos de frustración y pelea o se preocupa demasiado. ¿A quién le preocupa más en salud mental? ¿Quién preocupa más en salud mental? Bueno, al que es guerrero, al que reacciona explosivamente, al que es así, a eso le da un infarto, a esos pelean, pero a veces ellos pelean y a los 10 minutos están tranquilos. Sin embargo, el que se preocupa, el preocupado, no el guerrero, al contrario, el preocupado, el que ve una situación de estrés y lo comienza a tragar y lo comienza a pensar y no duerme en el día y está maquinando el día entero, a ese le sale úlcera, a ese le sube la presión, a ese le dan lo que se llama trastorno de somatización, a ese la tensión se le va al cuerpo, le da diarrea, dolores de estómago, impotencia, de todo le da. Entonces, ese es el paciente crónico de psiquiatría, ¿no? Que es ese ansioso que se preocupa. Y si usted no rompe todos esos mecanismos de presión que usted reacciona, como usted reacciona, entonces es el paciente que llega al psiquiatra y llega al psicólogo. Ahora bien, cuando se está en situaciones de estrés agudo, como por ejemplo el estrés que se puede expresar en esta situación, por ejemplo, de los que van a buscar presos, tienen dos tipos, como decíamos. Unos que reaccionan inmediatamente y otros que van reaccionando poco a poco, dependiendo de su predisposición genética, dependiendo de su formación, de su personalidad, de su, vamos a llamarlo así, de su capacidad de reaccionar a los problemas y al estrés mental. Entonces van a desencadenar diferentes patologías. Pero no hay dudas de que el psiquiatra es el médico que tiene que confrontar este tipo de situaciones. Y a veces en la sociedad no se entiende. Se quiere ser muy más, con algunos médicos ser muy papista y con otros se quiere ser muy severo. Por ejemplo, desde que un paciente tiene la presión alta, ese sí es un problema. Pero si estamos hablando de problemas mentales, la gente como que todavía en el siglo XXI, por lo menos en estos países, no la entiende. Y eso lo vivimos a diario nosotros. Nosotros somos la unidad más grande que hay en el país de neurociencias y de tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico, como de abuso de sustancias. Y entonces nosotros vemos esto a diario. A diario confrontamos esto entre abogados, entre situaciones legales, todo el tiempo uno maneja este tipo de cosas. Hoy el tema va a ser la ansiedad y vamos a hablar con el pueblo, ¿no?